todos. Gracias por asistir. Son las 13:02. Si os parece, por un poquito de cortesía, esperamos 3 minutitos más hasta la 1:05 y arrancamos con Cristina Pauner, la secretaria general de la UCI. Cristina, cuando quieras, ¿no? Si te parece. Sí, gracias. Después de estos 5 minutos de cortesia. Hola, bon dia a totes les persones assistents i gràcies per acompanyar-nos. Com molt de vosaltres ja sabeu, la Diputació Provincial de Castelló i Lugi vam signar fa uns dies un protocol de col·laboració per a realitzar activitats d'innovació i d'investigació sobre dades obertes i reutilització de la informació. I avui, aquest dia de commemoració de les dades obertes, que celebrem, a més, per primera vegada, és una derivada clara d'aquest compromís. El que volem avui és donar a conèixer la importància i el potencial econòmic, social i innovador i de coneixement de les dades obertes. Jo el que espero és que aquesta siga la primera de moltes altres edicions. En la mesa d'inauguració virtual m'acompanya Charo Miralles, que és diputada d'Administració i Innovació Pública i a qui agraïs sincerament la seva presència i cedisc ara mateix la paraula per a que s'adreci a l'auditori. Moltes gràcies, Charo. Bon dia, Cristina. Bon dia a tots i a totes que avui ens acompanyeu. I com ha dit Cristina, des de fa temps, el dia 6 de març, és un dia marcat en roig en el calendari dels apassionats de les dades obertes. La Diputació de Castelló, com no podia ser d'una altra manera, no podia faltar en aquesta commemoració i per això hem posat el nostre granet d'arena per a fer possible aquesta jornada d'avui. Una jornada que se suma a les milers de conferències, tallers i col·loquis que simultàniament se celebren avui a tot arreu del món per a promoure la reutilització de les dades públiques. El paper cabdal de les dades obertes perquè una democràcia siga plena fa necessari que fem de la pedagogia de la nostra arma perquè la ciutadania conega que disposa sempre que vulgui de milers de documents públics en els que podem monitoritzar les accions de govern i al mateix temps crear coneixement i valor a partir d'aquestes dades. Com a diputada de Transparència de la Diputació de Castelló, vull una província que continuï liderant en innovació pública i en matèria de dades obertes. De la mà de la Generalitat Valenciana i de la Universitat Jaume I, ja estem treballant en consolidar polítiques de transparència i dades obertes amb la finalitat de promoure la participació ciutadana, enfortir la relació de confiança entre les administracions i la ciutadania i en millorar els serveis públics. Seguint en aquests objectius, incrementarem encara més la nostra aposta per l'Observatori Provincial de Dades Obertes, un dels portals referents en l'àmbit en tota la nostra província, i també millorarem l'assessorament als municipis perquè avancen en matèria de dades obertes. Si no coneixeu encara aquesta eina, us recomano que accediu a aquest Observatori Provincial de Dades Obertes i trobareu sobretot moltíssimes dades de la nostra província que us poden ser molt útils. Per últim, ja per acabar, voldria aplaudir les magnífiques intervencions que en esta reunió i en esta trobada d'avui
tindran Lidón París, Vicent Rubio, Sergio Martí i Borja Colón. Gràcies per haver-nos endinsat en aquest món tan complex però alhora tan apassionant com és el de les dades obertes. Sé que ens ajudareu a continuar fent camí i en bona lletra. Moltes gràcies a tots i a totes i per la vostra participació i esperem que sigui una jornada molt profitosa i que ens poguéssim tornar a trobar més endavant. Gràcies a tots per assistir. Moltes gràcies, diputada. Vaig ara jo a explicar la intendència de la sessió, que com el que volem és que sigui la més pràctica possible i molt àgil. El que farem és intervindran els ponents, que ara mateix presentaré, ens donaran a conèixer les seues experiències, són tots experts en aquesta matèria i després obrirem un torn de debat per a que tots els assistents, les persones que estan escoltant-nos, puguen plantejar els seus dubtes. Agraeix jo també molt sincerament als ponents que estiguen ací, que hagin fet un treball estupendo, unes presentacions molt treballades i molt clares. I l'ordre d'intervenció serà el següent. En primer lloc, Lidón París, que és arxivera de l'UGI, farà una exposició sobre les fonts de dades obertes, una exposició didàctica sobre aquestes fonts de dades a la Universitat Jaume I i com podem aprofitar-les en funció del nostre perfil acadèmic o professional. Ja farà una diferenciació entre les dades obertes adreçades explotades per estudiantat, per professorat i personal investigador. Moltes gràcies, Lidón. Després intervendrà Vicent Rubio, que és periodista tècnic de Govern Obert de la Diputació de Castelló, i ell exposarà en què consisteix l'especialitat del periodisme de dades i, sobretot, la importància de l'aportació en termes de lluita contra un problema molt greu, el problema de la contaminació pública de la informació per notícies falses. A continuació, tindrà el torn de paraula Sergio Martí, que és professor titular del Departament de Física, Química i Analítica de l'UGI i contarà la seva experiència en l'àmbit de la investigació que ha dut a terme ací en la universitat i que és un exemple d'intervenció útil i eficaç que pot servir de model per a altres investigadors. I tancarà la taula Borja Colón, que és cap del Servei d'Administració i Innovació Pública de la Diputació de Castelló, i exposarà els beneficis derivats de la implementació de les dades obertes en les administracions públiques com a proveïdores i com a usuaris d'aquestes dades. Insistic de nou en el meu agraïment i dono ja la paraula per a començar a Lidón París, que farà la primera presentació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Cristina. Vaig a compartir la pantalla, la presentació. Borja, disculpa, me diu que no puc compartir pantalla. En teoria, tens permisos de coanfitrió, hauries poder... Espera, un momentet, sí. Disculpeu. Disculpeu, però tenia aquí un problema que no el tenia el Zoom en les preferències i he de tancar l'ordinador. Per no allargar en el temps, disculpeu, però si no vos importa canviem l'ordre d'intervenció i surto i torno a entrar. Disculpeu. Moltes gràcies, cap problema. Si és així, pren la paraula ara Vicent Rubio i ell sí que farà la presentació. Si pot fer la prova i compartir la pantalla. Vicent, gràcies. Estem veient la presentació ja, sí. Me sentiu bé tots, no?
Perfectament, Vicent. Molt bé. Bueno, moltíssimes gràcies, Cristina, per la vostra presentació. A la meva diputada, Xaro Miralles, també moltes gràcies i a tots vosaltres per la vostra assistència a aquesta classe virtual en la que anem a parlar o anem a referir-nos al món de les dades obertes i concretament, conforme anunciem en la presentació, a un tema molt específic. Jo parlaria de disciplina relacionada amb el periodisme, com són el periodisme de dades obertes. Jornades com les d'avui, efectivament, no sols han de contribuir a conèixer el món de les dades obertes, sinó també a fer més accessible, més democràtica i participativa la informació i al mateix temps la transparència en les nostres administracions gràcies a la implementació de polítiques públiques en format de govern obert, conforme estem fent així en la Diputació de Castelló. Però, bueno, de passo, també, que s'obriguen noves portes, nous horitzons al camp del periodisme, com estem fent des de l'administració provincial, com dia, en les quals jo estic treballant, en matèria de polítiques de transparència, de participació, de col·laboració, de dades obertes, en definitiva, de govern obert. Bé, dit això, què seria el periodisme sense dates i què seria per a un periodista no titular una informació en dades, en percentatges, en estadístiques? Bé, jo avui no ho faré, perquè tinc que parlar, me tinc que dedicar a parlar d'una ponència en la qual les dades obertes són protagonistes. I és que val la pena dir que el moment actual en el que estem vivint, amb el tema de la pandèmia del Covid-19, ens ha familiaritzat moltíssim amb el tema de les dades obertes. Tots ja sabem més o menys interpretar el número de persones mortes, el número de persones infectades, contagiades, no sols així en la Comunitat Valenciana, sinó inclús en tots els països del món. Què significa això? Bé, això demostra simplement la importància que tenen les dades obertes i que importància, com dia, ja no sols en tot el món, sinó en la societat, en les nostres interaccions socials, i això demostra que aquesta informació, aquestes dades, ja no sols venen a complementar la informació, sinó que són fins i tot la part més substancial i més rellevant de la notícia. He sentit algun líder d'opinió demanar disculpes a l'hora d'obrir el seu informatiu radiofònic, porque les estamos abrumando con tantos datos, con tantas cifras. Bueno, conforme acabé de dir, la dada, el dato, la xifra o l'estadística forma part d'aquesta informació i és fins i tot una part rellevant. La pregunta és si això és nou. És a dir, aquesta incorporació de la dada a la informació és nova? No. Fixeu-vos, jo tinc entès que ja en la dècada dels 60 va aparèixer una corrent anomenada del periodisme de precisió o el New Journalism, periodisme de precisió de Philip Meyer o el New Journalism, que parlen d'investigar, de ser creatius a l'hora de treure els resultats de la seva informació. És a dir, n'hi ha que investigar, n'hi ha que ser exhaustiu i analític a l'hora de traslladar una informació a l'opinió pública. Gabriel García Márquez ja parlava de que una de les labors principals o innates del periodista és precisament la investigació. És a dir, el periodista té una gran labor que fer en el seu treball i és investigar. Bé, tot això ha sigut possible gràcies als dispositius tecnològics que ens ha proporcionat la revolució d'Internet, les tecnologies de la informació i la comunicació, que ens ha donat una situació o que ha creat una situació en la que, degut a l'abundància d'informació, tenim necessitat de contar coses, de crear nous perfils tecnològics en els quals s'identifica ja un ecosistema digital i en l'aparició, com diem, de les xarxes socials i una persona autònoma generadora de propis continguts. Clar, tot això forma un nou paradigma en el periodisme. Un nou periodisme que nosaltres, un nou periodisme o periodisme de dades, que té moltes accepcions i moltes definicions. No podríem dir que hi ha una única definició del periodisme de dades, però sí que podem tirar mà d'esta definició que va donar Macabra com un especialista en periodisme de dades,
sobre que és una disciplina que els principals mitjans de comunicació internacional han incorporat en els últims anys per oferir als seus lectors visualitzacions i tractament de dades per a explicar la informació de forma clara i comprensible. I especifica el tema de mitjans de comunicació internacionals perquè són els que, en primer lloc, van accedir a aquesta situació, a la dada, al manejo i a la dada. Per què són importants les dades? Seria la següent pregunta. Fixeu-vos que pràcticament tot el que fem, qualsevol interactuació entre persones, entre nosaltres mateixes en el nostre treball, genera dades. I, de fet, el 90% de les dades actuals s'han creat tan sols en 2 anys. Imagineu-vos la quantitat de dades que se creen i el repositori que això significa. Clar, i quin és el desafiament a partir d'ara? El desafiament consisteix no sols ja en el volum de dades que nosaltres tenim, sinó en la tecnologia que nosaltres disposem per a poder interpretar aquest gran caudal d'informació. Algú pot pensar, algú pot dir que les dades són simplement xifres o conceptes que figuren en una taula Excel. Bé, més enllà de tot això, òbviament. Per això es tindrien que referir a la primera definició que van fer de l'Open Data el creador del Hyperlink i de la llicència de Creative Commons, no me'n recordo dels noms, alguna cosa com Liorici, en la seva reunió de San Francisco, quan van dir una cosa molt interessant, i és que les dades públiques, al igual que la idea científica, són de propietat comú. És a dir, tots podem accedir de forma lliure i gratuïta a les dades per tal d'investigar. L'Open Data es pot utilitzar de manera lliure, reutilitzable i redistribuïble. Però, a més, aquesta gent, Lee i Lissing, van aportar una sèrie de característiques a les dades per a fer-les útils, per a fer-les reutilitzables. Característiques com que les dades han de ser obertes, compartides, accessibles, documentades, automatitzables, georreferenciades, que tinguin llicència oberta i que siguin en temps real. En total, en Wipper jo n'afegiria 2 més, i és que aquestes dades han de ser fiables i han de tindre un format reutilitzable. Què significa això? Que les dades les hem de poder manejar, les hem de poder editar, descarregar al nostre ordinador, manejar-les, limpiar-les, compartir-les, combinar-les i treure les nostres pròpies conclusions. Un PDF, per exemple, no és una dada, no és un dataset, com si diguérem, perquè el PDF no te deixa manipular la informació, no la podem combinar. Però, bé, són formats en els que no anem a entrar perquè és una qüestió ja més tècnica i a mi m'interessa més la part o la vessant més literària d'esta situació. Tenim moltes classes de dades. A veure, jo he fet referència a aquestes que tenen a veure amb la rendició de comptes dels governs, perquè, clar, com que treballo en una administració m'interessa aquest assumpte, dades sobre polítiques socials i per la innovació. Les dades sobre rendició de comptes de la gestió dels governs fan referència a aquelles dades que tenen l'administració, que en són moltes, moltíssimes. Dades com, per exemple, els contractes que subscriu l'administració, com les subvencions de caràcter competitiu o els convenis que subscriu, per exemple, el quilometratge, la despesa pública dels nostres polítics que ens representen o, per què no, també els diners que dona l'Estat en les campanyes polítiques. En aquest tema sí que m'agradaria fer una especial menció a les polítiques de govern obert que han anat implementant-se poquet a poquet, sobretot al nostre país, i que a partir del 2019 van començar a expandir-se. En Espanya, a l'estat espanyol, ja tenim una llei de transparència, la del 2013, també tenim una llei de transparència de la Comunitat Valenciana, a més de diferents reglaments i diferents polítiques públiques que arriben a demostrar aquesta transparència. Per què ho mescle en les dades obertes? Perquè és molt senzill. És a dir, a mi una transparència que estigui en un paper, a mi el que me demana és, escolta, quants
quants diners s'han gastat aquest partit polític en aquesta campanya, o quants contractes ha firmat l'Ajuntament de tal o l'administració de tal. No, això ho té. No, això no és transparència. La transparència està en dades utilitzables, en dades obertes, en dades que siguin automatitzables i que puguen generar continguts i informació. Arribem a una situació en la que el periodista comença ja a manejar una gran quantitat d'informació, un gran cabdal d'informació, i se pregunta què és el que vol fer, què és el que vol contar als seus lectors. Degut a aquesta gran quantitat d'informació, de dades que coneix, es troba un poc marejat perquè diu, a veure, jo com vaig despedaçant aquesta informació, com vaig filtrant-la, com vaig... Clar, el que ocorreix és que degut a aquesta gran aportació, a aquesta gran quantitat d'informació, de vegades en brut que tenim, se fa molt difícil investigar, penetrar en el, diguem, origen de la informació. Bueno, Paul Brotza, en el 2011 aproximadament, igual que Simon Rogers, que eren autors del datablock que publicava el The Guardian, el periòdic britànic The Guardian, van començar a relatar el que estaven fent en matèria de dades obertes. Això va provocar la creació, va suscitar la creació d'una metodologia que Paul Brotza va desxifrar en una piràmide invertida. Com podeu veure, la part més ampla d'aquesta piràmide està a dalt, és la compilació de les dades, la recopilació de les dades, que després anirà filtrant o anirà netejant o anirà transmitint. Jo vos ho he reduït així en aquesta diapositiva per a que comprengueu cada un dels camps en els que se concentra una d'aquestes accions. La d'indagar, investigar, filtrar, comprendre i analitzar què és el que volem contar, què és el que volem dir, no? I després transmetre la informació a través d'infografies, visualització, reportatges, i això pot fer el propi periodista. Jo me recordo que quan jo exercia el periodisme en una redacció, jo tenia unes dades i me n'anava tan content al dissenyador de la redacció i li dia, escolta, fulano, fem-me un quesito d'això, o fem-me un cilindro, un cilindre, hazme un queso o un cilindro para aportar estos datos o para que se visualicen estos datos. Fijaros que hoy en día con las tecnologías de la información tenemos la posibilidad de crear nuestras propias visualizaciones, lo que antes era pues, prácticamente un logro, ¿no?, de la infografía, y era difícil para todos nosotros poder acceder a la infografía, ¿no?, porque desconocíamos los métodos, porque desconocíamos las aplicaciones, en definitiva desconocíamos el manejo, pues hoy en día lo podemos hacer simplemente con los datos si están georreferenciados, geolocalizados. Bueno, llegamos a una situación en que se nos plantean retos importantes para el nuevo periodismo, para ese periodismo de datos. Desde la aparición de las TIC, el periodista ya no es el único productor de información, como decíamos. Aparece ya el Big Data, aparece ese caudal de información en forma de datasets, en forma de datos. El periodismo de datos debe hacerse comprensible a la audiencia y no solo a ella misma, sino también las grandes cantidades de información. Es decir, comprender la audiencia lo que tú quieres decir y entender también lo que tú estás buscando en esa información. Y por último, de acuerdo con estos desafíos, como digo, el periodismo de datos guarda una estrecha relación con la promoción de la transparencia, que es lo que decía anteriormente en políticas de gobierno abierto. Steve Doy nos decía que el periodista de datos no solo investiga, sino que se ha convertido también en un analista. Esto lo que viene es a complementar esa famosa afirmación que decíamos al principio de Gabriel García Márquez, ¿no?, que hay que investigar, es una labor innata en el periodista de aquella época y en el de toda época. Pues bueno, él además aporta el concepto de análisis de esa información para transmitirla. Fijaros que hemos pasado los periodistas de tener nuestras propias fuentes orales y documentales, que evidentemente persisten, claro que sí, no quiere decir que el periodismo de datos
se haya cargado a este tipo de orígenes, ni muchísimo menos, sino que además se suman las informaciones contenidas en esos datos. Vamos con encuestas. Esto nos dará paso a otra aportación dentro de esta ponencia. Un 64% de los españoles afirma no estar dispuesto a pagar por leer un periódico digital, pese a que 6 de cada 10 consideran que el móvil o Internet son esenciales en su vida, y el 90% afirma que utilizará Internet a diario. Si en 2008 el 18% de los españoles consideraba que Internet era esencial en su vida, en 2020 el porcentaje aumenta a un 60%. Esto da pie también a que muchos de los ciudadanos, muchos de las personas, de la opinión pública en definitiva, ¿no? La opinión pública ha accedido ya a los medios digitales. Frente al encogimiento de los medios tradicionales en soporte papel, el medio digital ha proseguido su avance desde 2014 hasta ahora de una manera vertiginosa. Sin ir más lejos, hemos visto en los últimos años cómo periódicos digitales han empezado a dar ya primicias importantes, como el caso del Confidencial. Recordemos la abdicación del rey emérito en favor de su hijo. O, por ejemplo, las agencias de noticias ProPublica, que ha conseguido ya 2 premios Pulitzer. Una agencia, por ejemplo, que se está financiando con microcréditos y con aportaciones y que está teniendo un lugar destacado en el panorama informativo mundial, gracias a los datos. Existen otros medios, como por ejemplo el diario.es, que también tiene una buena redacción en materia de periodistas de datos, o El Español, o El Mundo y El País en su día, evidentemente, pero desgraciadamente esto no es generalizado. Otra encuesta, esta encuesta era de la Fundación BBVA, ¿no? Que era la actitud de los, ante las tecnologías y los usos de las TIC en la sociedad española en el marco del COVID. Es una encuesta de hace un mes. Aparece también otra encuesta que es el Eurobarómetro, que me ha parecido oportuno trasladarla aquí para que la veáis, a destacar. El 37% de los españoles reconoce que cada día recibe desinformación, pero la buena noticia es que el 71% de los europeos dice que sería capaz de identificar una noticia falsa. Esto nos está introduciendo ya en otro campo, como es el de las noticias falsas o la fake news. El 82% de los españoles dice que la desinformación pone en grave riesgo nuestras democracias. Es una encuesta del Eurobarómetro, de reciente aparición, que nos debe alertar respecto a este asunto. Acabamos con las fake news contra la desinformación, que es una cosa que me gustaría destacar con todos vosotros. Vayamos en primer lugar a aclarar el término. Fake news es el término fake news, a mí no me gusta, no sé, un término que me parece muy sexy, es un término que no acaba de, digamos, definir lo que es lo que entraña esa desinformación, que es lo que yo le llamo, ¿no? Es una noticia falsa y por tanto es una noticia que no se le debe dar tal categoría ni representar el medio de comunicación que la envía, es una desinformación que se produce. Pero normalmente es un término que se utiliza en política. Acordaros, en la primera ocasión que Donald Trump compitió en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos por la candidatura republicana, acusaba a los medios de New York Times y Washington Post como que lanzaban fake news al hablar de él, es decir, noticias falsas sobre él. Fue uno de los políticos que empezó a acuñar esta información, pero también nos dimos cuenta en el referéndum que se llevó a cabo en el Reino Unido y que orquestó David Cummings, como sabéis, se dijeron muchas noticias falsas en respecto a lo que supondría la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, como que los británicos íbamos a ser los más estupendos del planeta, que íbamos a ser los mejores y que no necesitábamos al continente para vivir. Bueno, pues la mayor explosión también de esas noticias falsas, y antes de seguir adelante, pues habría que situarla en el marco del COVID, de la pandemia COVID-19,
que ha provocado una gran avalancha de noticias falsas, hasta el punto de que, bueno, yo me acuerdo de aquel famoso doctor de Quito, de aquel doctor de Ecuador, que decía que curaba el COVID y que iba a trasladarse urgentemente a China para curar. Bueno, aquel era un actor pornográfico que, pues, por lo que sea, cogieron su imagen y la hicieron viral, ¿no?, a través de todos los medios. Como decía, ¿por qué nosotros somos tan propensos a hacer circular este tipo de noticias falsas? Porque nos tocan las emociones, porque llegan a tus sentimientos y porque somos propensos a difundir este tipo de informaciones y todos somos susceptibles de trasladar una información falsa. Fijaros que en una situación de gran catástrofe, por ejemplo, desde que se produce hasta que las autoridades oficiales trasladan una respuesta oficial de lo que ha sucedido, transcurre un tiempo vacío en el que circulan muchísimas informaciones. La gente, que es generadora de noticias gracias a las redes sociales, aporta información, o mejor dicho, desinformación sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que ha pasado. Y esto hace que circule de manera redundante y a gran velocidad entre, bueno, pues, grupos de amigos, grupos de WhatsApp, millones de personas en definitiva. Me gustaría también reflejar algunos aspectos de Vicente, cómo deberíamos... Sí. Vicente, sí. Perdona que te moleste, pero tienes que ir acabando tu tiempo. Sí, nada, simplemente acabo diciendo algunos aspectos relativos a cómo actuar frente a estos bulos. Habría que ser escéptico, habría que confirmar las noticias, habría que recurrir a elementos que tenemos para verificar este tipo de informaciones. Existen páginas web que nos ayudan, como por ejemplo Maldita, Verificat o Neutral, que son páginas que están llevando a cabo una buena labor y al mismo tiempo desde las propias redacciones se está confirmando la veracidad incluso de estas noticias. Pero se habla mucho también de legislación. Cuidado con la legislación. La legislación creo que debería ser más bien producto de un consenso entre universidades, entre políticos y periodistas. Y por último, también me gustaría dar algunas recomendaciones o simplemente volver a lo que decíamos al principio respecto al periodismo de datos y las oportunidades que se ofrecen. Supongo que por un lado las tecnologías digitales han causado esa disrupción, como decía, dentro del ecosistema de la información, pero por otro se convierten en grandes oportunidades para nuestro sector. El periodismo como profesión es una disciplina compleja que requiere una comprensión global de sus prácticas para poder interpretar sus transformaciones y por lo tanto exige también entender las relaciones con la sociedad y con las evoluciones tecnológicas. Hasta aquí pues mi intervención y muchas gracias a todos vosotros por haber prestado atención y por vuestra asistencia en esta jornada del Día Internacional de los Datos Abiertos. Buenas tardes. Val. Moltes gràcies, Vicent. Gràcies per fer palès la importància de les dades obertes per a contrastar la desinformació. I ara sí que ja l'Idon està connectada. Donem pas a la intervenció de l'arxivera de l'UGI, que parlarà sobre les potencialitats de l'ús de les dades obertes a la universitat. Gràcies, l'Idon. Tens la paraula. Val. Moltes gràcies. Borja, continuo tenint problemes. Discúlpame. Ahora ya sí, tranquila. Es que no te había dado permisos la segunda vuelta que has entrado. Vale. Em podeu confirmar? Si ve... Sí? Ja. Perfecto, muy bien. Bien, mi intervención, un poco la presentación que voy a hacer hoy, la he enfocado pensando un poco, intentando responder a una pregunta que nos hacemos los miembros de la comunidad universitaria, o bien nos la hemos hecho ya o nos la hacemos en algún momento, que es ¿para qué me sirven los datos abiertos? Creo que es una buena pregunta intentar responder de forma esquemática, si en poco tiempo, sobre lo que me gustaría es destacar sobre todo las potencialidades que tiene el uso de los datos abiertos. Los datos abiertos en el ámbito universitario, que es el que más conozco y en el que estamos trabajando. No voy a insistir más en qué son los datos abiertos porque Vicente ya lo ha comentado muy bien, ¿no? La idea sobre todo de reutilización, abiertos y para que puedan ser reutilizables, para que
puedan ser útiles. Esta tendencia de los datos abiertos está muy relacionada con otros movimientos como el Open Access a las publicaciones científicas, el código abierto y a la ciencia abierta, al Open Science, que sería un poco el concepto paraguas que englobaría a todos estos movimientos o iniciativas. Para entender la relación entre los datos abiertos y la universidad, creo que es importante partir de dos premisas importantes. Por una parte, el doble papel que tiene la universidad en relación con los datos abiertos. Somos proveedores de datos y al mismo tiempo unos grandes consumidores de datos. Y a la hora de gestionar esta información es importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, tampoco podemos olvidar los diferentes perfiles que participamos en la universidad como miembros de la comunidad universitaria, ya que cada uno tiene unas necesidades específicas en cuanto a generación de datos y a uso de los datos. Por tanto, son aspectos que hay que tener muy en cuenta. La universidad como proveedora de datos, bueno, yo creo que es fácilmente deducible y también a raíz de lo que ha comentado Vicente, que todos los servicios y todos los perfiles de la comunidad universitaria generamos datos, gran cantidad de datos, aunque muchas veces no somos conscientes de ellos. Desde que nos conectamos a través del EduRoam hasta si hacemos una solicitud o, por supuesto, los investigadores a lo largo de todo su proceso de investigación, o incluso el personal administrativo cuando pedimos datos de un estudiante a otra universidad y aunque lo materialicemos en documentos electrónicos, la base son los datos. Por tanto, estamos hablando tanto de datos estructurados como de datos desestructurados, ¿no? O los datos en bruto que trabajarían los investigadores. En general podríamos diferenciar o podemos agrupar en dos grandes grupos los datos. Por una parte, los datos institucionales, que es lo que se llama o estaría dentro del movimiento del Government Data, que serían los datos de gestión y los datos académicos, en nuestro caso porque la universidad es una institución de educación superior. Y bueno, todos tenemos claro quién genera los datos de gestión, pues normalmente el PAS, los órganos de gobierno, incluso los propios profesores, ¿no? Estamos hablando de datos de carácter presupuestario, de contratos, de datos de tipo organizativo, etcétera. Datos académicos serían los que producen los estudiantes y también los propios órganos administrativos, ¿no? O el profesorado, pues serían datos relativos a las titulaciones, las matriculaciones, horarios, números de alumnos, incluso podríamos incluir aquí todo el tema de los datos que se obtienen de las encuestas de evaluación de los estudiantes o del profesorado, etcétera. Y el otro gran grupo serían los datos de investigación, que son aquellos generados por los investigadores en el desarrollo de su investigación y los resultados, ¿no? En formato de publicaciones, las tesis o los propios datos experimentales. También, como ha señalado Vicente antes, realmente datos, hay muchos tipos de datos y muchas formas de visualizarlos, ¿eh? No son solo números, cuando pensamos en datos, pensamos en números, son imágenes, son encuestas, son vídeos, son fórmulas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto simplemente ya nos hace ver el gran valor que implica la apertura de los datos que genera la universidad, pero también el complejo reto al que nos enfrentamos para poder gestionarlos y poder ponerlos en abierto. Porque un poco ahí está el quid de la cuestión. Para poner los datos en abierto, previamente es necesario todo un trabajo de gestión y de organización. Al mismo tiempo, todos estos perfiles que veis en la diapositiva somos todos consumidores de datos y también muchas veces sin ser conscientes de ellos. Sí que nos hemos dado cuenta que a pesar de todo esto y de la cantidad de datos que hay, actualmente el nivel de uso de los datos es todavía muy bajo. Y un poco preguntándonos el porqué y la bibliografía y las encuestas relativas a este tema nos hacen ver que uno de los principales motivos es el desconocimiento. Es decir, no sabemos, primero, dónde encontrar datos y segundo,
¿qué podemos hacer con los datos, ¿no? ¿O para qué nos sirven? De ahí un poco la respuesta, ya que creo que una de los deberes que debemos hacer desde la universidad es poner en valor todos estos datos. Por ello me he permitido hacer una reflexión así en voz alta sobre cada uno de los perfiles de la comunidad universitaria, para qué sirven los datos, ¿no? Y, por ejemplo, empezando por los estudiantes. Los datos, efectivamente, y como os he puesto ahí, son un recurso de información veraz, precisa y fiable, precisamente porque se puede acceder a ellos directamente y no hay una interpretación previa como pues, puede haber en un libro o en un artículo. Por otra parte, el poder trabajar con datos permite a los estudiantes aprender a resolver problemas, ya que tienen que buscar, analizar, usar los datos les va a permitir contrastar opiniones, como os he dicho, resolver problemas, desarrollar conocimiento, vincularse con una investigación un poco más participativa, les permite entrar en nuevos formatos de contenidos. Por otra parte, otra ventaja de los datos, del uso de datos abiertos para los estudiantes es que, como ahora veremos, los datos abiertos se suelen ofrecer de forma estructurada en tablas o ya ya clasificados, una cierta clasificación, y esto les facilita mucho el uso y la reutilización. A nivel práctico, ¿qué pueden hacer con los datos los estudiantes? Os he puesto ahí una pincelada de 3 posibles actividades o usos, que pueden haber muchos más, ¿no? Desde utilizar los datos y a partir de ellos hacer TFGs, hacer trabajos tipo infografía, visualizaciones, etcétera. Desde las áreas tecnológicas, crear nuevos productos y servicios. En definitiva, podría ser una buena salida, como os he puesto ahí, profesional, en el denominado sector infomediario, que también ya se ha hablado antes. Y claro, la primera pregunta que os he dicho antes era ¿dónde encontramos los datos? ¿No? Que un estudiante puede saber, vale, pero ¿y qué? ¿Dónde encuentro datos? Pues actualmente hay muchas plataformas que comparten y publican los datos y donde los podemos encontrar, ¿no? Hay portales de transparencia, por ejemplo el de la UGIL, el portal de transparencia, que se crean por ley en todos los organismos públicos, en las administraciones públicas. Hay unos 20.000 portales de transparencia de organismos públicos en España. Ahí podemos encontrar información sobre la actividad y el funcionamiento de la organización. Hay en muchas otras ocasiones o otros organismos lo que hacen es crear portales específicos de datos abiertos, como el de la Diputación, que ya habéis nombrado antes, ¿no? Y que Charo también os ha animado a entrar y consultar. Realmente existen. Ofrece los portales de datos, lo que hacen es ofrecer los datos ya de forma estructurada, que os he comentado antes, y por tanto es mucho más fácil acceder a ellos y llegar a ellos. Portales de datos abiertos existen muchos, también a nivel estatal estaría datos.gov, y a nivel de investigación tenemos los repositorios de datos, como el CENODO, que es un repositorio europeo de datos de investigación, específico para datos de investigación. Pero también podemos encontrar geoportales con datos geográficos o buscadores generales, es decir, ¿dónde podemos empezar a buscar? Por ejemplo, el European Data Portal, que os he puesto ahí, es un portal de datos de todos los países europeos, y Google, como no, está haciendo ya en fase beta, tiene el Google Dataset Search, que viene a ser un buscador de datos abiertos, un buscador general. Pasamos no quiero entretenerme mucho para no alargarme en exceso, simplemente pasamos un poco al perfil docente, que está muy relacionado con lo que acabo de decir. Para el docente, los datos abiertos son un recurso de aprendizaje de primer orden, porque les ayuda a poder desarrollar o incluir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje todas las habilidades y competencias transversales que he comentado antes, y es un instrumento básico para la innovación educativa.
También como consumidores de datos, los propios profesores pueden obtener información de las encuestas y tal, una vez analizados los datos, sobre el rendimiento, las formas de aprendizaje y así poder adaptar siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades de los estudiantes. Os he puesto también unas posibles actividades didácticas con datos, desde analizar temas a crear aplicaciones o crear recursos educativos abiertos, ¿no? Aprovechando también que esta semana es la semana de educación abierta, donde los recursos abiertos tienen un gran potencial. El perfil investigador tiene muy claro, como después veréis con Sergio, el valor científico que tienen los datos. Es su materia prima. La materia prima de la investigación son los datos. Los datos sirven para iniciar una investigación, los transformamos a lo largo de la investigación en nuevo conocimiento y si esos datos los ponemos en abierto, al mismo tiempo que le damos mayor credibilidad y transparencia a la investigación, estamos fomentando abrir nuevas líneas de investigación y crear de nuevo más conocimiento y más innovación. Por tanto, creo que las ventajas de los datos abiertos son muy claras y son innegables, sobre todo en el ámbito de la difusión, de la reproducibilidad de la investigación y un ejemplo claro lo tenemos en el COVID, ¿no? Desde el principio se ha hecho una apuesta muy clara para que toda la investigación relativa con el COVID esté en acceso abierto y ello nos ha permitido trabajar y adelantar mucho en este campo. Los datos abiertos en el ámbito de la investigación se conectan con el contexto de la ciencia abierta o del Open Science que antes os he nombrado. Todas las universidades en 2019 firmaron a nivel de CRUE, firmaron un documento de compromiso de las universidades con la ciencia abierta y los datos son uno de esos pilares básicos de la ciencia abierta, por todo lo que os he comentado anteriormente, ¿no? Pasamos al perfil de gestor, ¿no? Le he denominado gestor, pero estoy pensando en el PAS, en los órganos de gobierno. También aquí tenemos en contexto las universidades dentro de la CRUE tienen un documento hacia la universidad abierta, es el título del documento de hace unos años, que es un poco como un decálogo, unas buenas prácticas, una guía de cómo aplicar el Open Data en las universidades. Esto está muy relacionado con todas las iniciativas de gobierno abierto a nivel estatal y la finalidad es la misma, mejorar la transparencia, la rendición de cuentas como administración pública que es la universidad y sobre todo fomentar la colaboración y la participación. Con el tema de los datos, ¿qué podemos hacer desde el PAS? Pues evidentemente analizando los datos que nosotros mismos generamos en la universidad o datos externos, podemos mejorar nuestros servicios, sobre todo para dar mayor agilidad a la gestión y ofrecer servicios de calidad y sobre todo servicios adaptados a las necesidades reales. Y en todo esto, ¿qué hacemos desde la biblioteca o el archivo? ¿En qué podemos ayudar o por qué estamos trabajando en el tema o hemos empezado a trabajar en el tema de datos abiertos? Porque un poco queremos aportar nuestra experiencia en el tema de gestión documental, en el tema de búsqueda de recursos de información, de selección, de preservación, nuestra experiencia en formación de usuarios. Podemos crear nuevos servicios adaptados a estas nuevas necesidades y un poco se basan en estos tres conceptos que os he puesto ahí. Gestión de datos, asesoramiento y formación en búsqueda, en qué licencias puedo usar, en qué repositorio puedo incluir mis datos de investigación para que sean abiertos, etcétera, ¿no? Ayudar un poco en la difusión. Y para eso hemos empezado a trabajar con diferentes herramientas más enfocadas a los investigadores o a los datos de investigación, como ayudarles en la elaboración de un plan de gestión de datos, una serie de recomendaciones sobre cómo gestionar los datos de investigación o que hemos creado una comunidad en Zenodo, que es el repositorio europeo de datos, para los datos de investigación UGI. En definitiva, simplemente ya para acabar, quería resaltar
la importancia de los datos, no solo por el valor intrínseco que tienen, sobre todo, sino también por el valor que implica su reutilización, que puede ser continua en el tiempo, y eso nos ayuda mucho a la innovación y al conocimiento. Así que nada, mi último consejo es que busquéis datos y reutilicéis los datos. Muchas gracias. Gracias a ti, Lidón. Me hago altavoz de tu última petición y muy útil toda la información, sobre todo para el colectivo UGI que estamos hoy atendiendo. Ara començarà la intervenció Sergio Martí, professor titular del Departament de Física, Química i Analítica, que ens parlarà sobre bones pràctiques en l'ús de les dades obertes. Sergio, quan vulguis. Gràcies. ¿Se me oye? Vale. Sí, perfectamente. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Un segundito. Vamos a ver si me aclaro. Vale. Vale. Está ahí, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada agradecer la oportunidad que se me ha brindado para dar a conocer un poco mi experiencia con el software de código abierto, ¿vale? Concretamente, os voy a hablar de la plataforma de cálculo científico QMQB. Pertenezco al grupo de investigación Biocomp, ¿vale? Soy ese del círculo. Hay que decir que falta gente en la foto, no está actualizada del todo. Y nos dedicamos principalmente al estudio computacional de la catálisis enzimática, ¿vale? Para poner un poco todo esto en contexto, os voy a explicar un poquillo. Las proteínas, ¿vale? Son catalizadores biológicos, de modo que aumentan enormemente la velocidad con la que tienen lugar las reacciones químicas en los seres vivos. Y esto hace que todo el proceso sea compatible con la vida, ¿vale? Nosotros, mediante el uso de técnicas computacionales, lo que intentamos es, una de dos, o mejorar dichas enzimas, o incluso proponer cambios para que puedan ser utilizadas con otras reacciones químicas, o al diseño de fármacos que bloqueen la actividad de la enzima. En este caso es lo que estaríamos hablando de inhibidores enzimáticos, ¿vale? Bueno, en el día a día gastamos programas externos, que hay muchos que son gratuitos, otros que son comerciales, para realizar los distintos cálculos que están involucrados en estos análisis, ¿no? El problema es que muchas veces un determinado método o algoritmo pues, no se encuentra disponible en los programas que estamos gastando. Entonces, nuestra herramienta sirve como punto de unión, ¿vale? Entre el programa y ese método que necesitamos y que no está disponible a priori. En nuestro caso, lo que hemos hecho es publicar la herramienta que se denomina QMQB. Está básicamente programada con el lenguaje de programación Python en el repositorio GitHub, que es uno de los más conocidos o el más utilizado, de modo que todo el mundo pueda acceder al programa y pueda utilizarlo. ¿De acuerdo? Además del código fuente, pues se ha realizado una publicación en una revista especializada, en este caso el Journal of Computational Chemistry, donde pues, se describen las características de la plataforma, el funcionamiento, se proporcionan ejemplos de uso, etc. Bien. Realmente, las editoriales en sí son muy interesantes nos permiten para analizar el estado del código abierto, al menos en el ámbito de la química computacional. Y os lo voy a explicar a través de la gráfica que tenéis en la diapositiva. En el eje Y de la figura tendríamos, se pueden observar, o he representado o escogido 5 editoriales del ámbito de la química computacional. Algunas de ellas son más importantes, como el caso del ACS, la Sociedad Química Americana, y otras un poco más modestas, por ejemplo, puede ser la editorial suiza MDPI. En el eje X, lo que se muestran son la cantidad de artículos que están publicados, donde aparece la palabra GitHub. Hay que tener presente que GitHub no es el único repositorio o la única manera de hacer disponible el código fuente de un determinado programa a la comunidad. O sea, existen otras maneras como servidores propios, GitLab, hay otros. Pero bueno, en general sí que es cierto que es es uno de los más generales, es el más conocido. Entonces, pues bueno, es una manera de medirlo.
por sí sola la gráfica, pues a lo mejor no aporta mucha información, ¿no? Pues yo qué sé, el Sevier, hay un total de casi 1.400 artículos en los que aparece el GitHub. Bueno, pues estupendo. Pero lo interesante es cuando a esta gráfica le añadimos los resultados de la misma búsqueda realizada sobre el último año. En este caso se observa que prácticamente la mitad de los casos corresponden al periodo del último año. Y esto en general es una noticia que es estupenda, porque al menos en este ámbito implica que hay una tendencia al alza hacia el open source. Entonces, lo cual favorece mucho pues, bueno, la realización de investigación, acceder a muchas cosas que antes no se podían, ¿no? Incluso por todo el mundo. En este momento, la gente se podría preguntar, bueno, y entonces, muy bien, entonces un programa y lo publicas open source. ¿Qué beneficios sacas de esto? Porque al final lo que quieres es beneficiarte de alguna manera, ¿no? O, bueno, aparte de que el programa te pueda solucionar determinados problemas o no. Bueno, tradicionalmente en el código open source pues, hay distintas maneras de obtener beneficio, ¿vale? La primera de ellas sería un beneficio económico indirecto. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, alguien, o sea, nuestro código fuente está disponible a todo el mundo, es cierto, pero hay alguien que quiere una versión personalizada con ciertas modificaciones de ese código. Y en ese caso, pues esas modificaciones se podrían monetizar, se podría pedir que nos pagaran para hacer ese ajuste a sus necesidades. En cualquier caso, nosotros no contamos con este punto de vista. No recibimos, no hacemos personalizaciones, por así decirlo. La otra respuesta es que obviamente repercute positivamente sobre el currículum. En este caso, bueno, pues realizamos publicaciones en revistas especializadas y esto obviamente pues hace que el currículum pues, sea mejor. Del mismo modo, también podemos hablar de las citas, ¿vale? Bueno, tu trabajo de alguna manera se ve referenciado por otros grupos que gastan el software que tú has hecho accesible a través del open source y eso también repercuta o pasa a engrosar el currículum de investigador. También es cierto que pueden surgir colaboraciones dirigidas a facilitar el aprendizaje del software, ¿no? Entonces, digamos, becarios en formación realizarían estancias en tu laboratorio de investigación, o presenciales o virtuales, para aprender a manejar ese software y lo cual llevaría a la consecuente publicación de artículos conjuntos. De nuevo, volveríamos a tener engroso del currículum a través de publicaciones. Un ítem o un beneficio que siempre está presente es la detección de errores. Bueno, ya que el código puede ser accedido por cualquier persona, puede auditarlo y puede encontrar errores que a priori pues, se hayan pasado inadvertidamente, pues, porque somos humanos. Y bueno, aquí también existe la posibilidad de otras alternativas, ¿vale? Que no están contempladas directamente, pero que también pueden bueno, formar parte de ese beneficio, ¿no? Común. Y bueno, hasta aquí prácticamente mi intervención en este día de datos abiertos desde el punto de vista del desarrollo de software científico, que es muy especializado, ciertamente, dentro de las plataformas open source, dentro bueno, hacer que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento, pueda generar conocimiento a partir de ese software gratuito, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Ha quedado muy, muy claro para el auditorio las ventajas de poner todo el código en abierto a todos la parte científica, la investigación y los resultados. Muy interesante. I ara ja finalicem amb la intervenció de Borja Colom, que com he dit, que és el cap de servei de l'Administració i Innovació Pública de la Diputació de Castelló i la seva ponència, la titulada La generació de valor públic a través de les dades obertes. Borja, tens la paraula. Gràcies. Cristina, muchas gracias. ¿Me confirmáis que se ve la pantalla? Sí. Perfecto, pues vamos allá. Yo he hablado un montón de veces de datos abiertos, pero hoy quería traer una aproximación un poco más en la línea de lo que representa para nosotros, para la Diputación de Castellón, la importancia de los datos abiertos.
y más en una conmemoración como la de hoy. El Open Data Day tiene una antigüedad de 10 años y bueno, y tiene un poco como vocación lo que defendemos entre todos, ¿no? Es decir, buscar la utilidad a los datos generados públicamente, que pueden ser reutilizados y que afortunadamente pueden tener un impacto social positivo a través de esa reutilización, ¿no? Este año justamente cae el día 6 de marzo. Sabéis que cada año se busca una fecha siempre entre febrero y marzo, y justo se querían impulsar 4 acciones estratégicas en el Open Data Day, que serían los datos ambientales, el rastreo de los flujos de dinero público, el mapeo abierto y el desarrollo equitativo. Esto lo digo fundamentalmente porque al final nos tiene que servir la conmemoración del día para ver que los datos públicos abiertos tienen impacto en muchos factores concretos. Sergio ha hablado de aplicaciones de código abierto, Lidón hablaba de más vertiente gestión documental y Vicente más el periodismo de datos. Y yo os voy a hablar de experiencias de uso de datos abiertos en términos generales y cómo eso se incardina en la gestión pública de una administración cualquiera. Fijaros, simplemente a modo de reflexión, deciros que las administraciones públicas no es que seamos solo productoras masivas de datos, sino que somos uno de los principales consumidores de datos abiertos de otras administraciones públicas. Se calcula que aproximadamente el 85% de los datos abiertos consumidos lo son por otros productores y consumidores de datos abiertos en el mundo. Es decir, que parece que sea un círculo virtuoso. Diputación de Castellón genera datos abiertos que consumirá la UGI genera datos abiertos que consumirá el ayuntamiento consumirá y producirá datos que consuman otras instituciones, pero tenemos que hacer escalar esa explotación de datos para que los reutilizadores privados y los ciudadanos en su totalidad conozcan un poco la línea de que decía Lidón, ¿no? Ahí hay una falta de conocimiento del potencial, y para eso jornadas como esta, precisamente para que se explote el uso de forma masiva y podamos generar valor entre todos. Fundamentalmente, en el ámbito público, los datos abiertos nos sirven precisamente, y veremos algunos ejemplos ahora, para optimizar el uso de recursos públicos. Eso supone reducir costes, para tenderle la mano a la sociedad en la toma de decisiones públicas y fundamentalmente el título de mi ponencia, para generar valor público a través de beneficios tangibles en la sociedad, ¿vale? Y eso se traduce simple y llanamente en dar un mejor servicio a los ciudadanos. He querido traer esta diapositiva un poco por contextualizar. Fijaros, vivimos una época de hiperconectividad brutal por el impulso, y lo vais a entender todos, del 5G. Es decir, la conectividad que proviene del 5G multiplica muchísimo las posibilidades que ahora tenemos y trae consigo experiencias de computación cuántica, inteligencia artificial, machine learning, big data y una forma de trabajar diferente, que incluso ha adoptado un nombre diferente. Hasta el 2016 vivíamos la tercera revolución industrial y el World Economic Forum habló de cuarta revolución industrial a este proceso de hiperconectividad que supone la eclosión de los datos y cómo eso afecta a la forma de trabajar y relacionarse personas, instituciones y máquinas. Eso es la cuarta revolución industrial. En el ámbito de lo público hemos absorbido esa tendencia desde 2 puntos de vista. En primer lugar, lo que hemos venido a llamar administración electrónica o gobierno digital, que es cómo somos capaces de utilizar esa tecnología en nuestro favor. Y en segundo lugar, a través del gobierno abierto. Es decir, cómo vamos a permitir que las instituciones se abran para canalizar esa toma de decisiones públicas, empoderando a la ciudadanía. Fundamentalmente porque necesitamos, en una sociedad tremendamente volátil y con unas demandas tan exageradas, que la sociedad vuelva a confiar en las instituciones, precisamente cuando las instituciones están teniendo en cuenta a esa sociedad para tomar decisiones estratégicas. Y en ese punto concreto, es decir, en la apertura de las instituciones, adopta un papel fundamental los datos abiertos. ¿Por qué? Porque es una forma de mostrar a la ciudadanía la información que venimos acumulando
sistematizada, no sistematizada, cocinada, no cocinada, en sucio, en limpio, como queráis llamarlo, pero que en definitiva son datos públicos que ponemos a su disposición y que encima pueden generar valor económico, ¿no? Y un poco voy aterrizando las ideas que os quería comentar. Lo primero, y a pesar de que parezca que está descontextualizado, me gustaría que entendiéramos que la administración electrónica, gobierno digital, como queráis llamarlo, no es más que ese sustrato tecnológico que las administraciones necesitamos para hacer despegar los datos abiertos. A nadie de este foro se le ocurre pensar en datos abiertos en un mundo analógico y en papel, ¿verdad? De la misma forma que Lidor ya está pensando en gestión archivística, en modelos de documentos electrónicos y gestión electrónica de archivos longevos, yo estoy pensando en tramitación de procedimientos administrativos a través de la sede. Es decir, hemos transformado el modelo de gestión de un formato papel a un formato electrónico, y eso supone potencial suficiente como para explotar masivamente los datos. Me centro en el concepto de administración electrónica porque eso ha supuesto, desde el año 2003, cambiar la forma de entender nuestra relación con los ciudadanos. Administración electrónica se definió por la Comisión Europea, como os decía, en el año 2003, como el uso intensivo de tecnología asociada a cambios organizativos y nuevas aptitudes con el objetivo de mejorar los servicios públicos. Ojo, porque vamos ya por el 2021 y aún estamos en la primera parte de esa afirmación, uso intensivo de tecnología. No hemos acometido los cambios organizativos y más lejos aún nos quedan las nuevas aptitudes del personal. Todavía hace falta reforzar el papel de las personas y reestructurar la organización alineándola un poco a este nuevo contexto hipertecnológico. Junto con esa capa de administración electrónica que nos va a permitir precisamente hacer crecer la tecnología y las relaciones con la sociedad, desplegamos desde el sector público lo que hemos venido a llamar el gobierno abierto, que Vicente medio lo sugería, pero que en términos literarios puede ser entendido como el nuevo paradigma de gestión. Sabéis que el gobierno abierto surge en el año 2009 con el famoso memorándum de Barack Obama en su toma de posesión. Se crea la OGP como organización internacional que promueve los valores vinculados al gobierno abierto, que podrían ser, resumidamente, la transparencia, la participación y los datos abiertos, como mecanismo para dar cabida en las instituciones a la sociedad civil, a otras instituciones, a las empresas, y en definitiva para que tomen partida en las decisiones públicas a través de diferentes mecanismos. Pues bien, los datos abiertos forman parte de una de esas tres patas en las que se fundamenta el gobierno abierto como nuevo paradigma de gestión. Y esto es muy importante porque al final trae consigo consecuencias importantes. Pero alguien podría decir, esto está muy bien, pero ¿realmente se están desplegando políticas de administración electrónica? ¿Realmente se están desplegando los pilares del gobierno abierto en las instituciones? Hombre, pues yo os diría que en la mayoría de casos sí, y pongo de ejemplo mi casa, ¿no? La Diputación de Castellón impulsó el paradigma del gobierno abierto ya hace algún tiempo con este esquema web que podéis encontrar en la web directamente, gobiernoabierto.dipcas.es, que hace referencia un poco a la famosa iconografía que os he puesto hace un momento. Arriba del todo tenéis la sede electrónica como el sustrato tecnológico para tramitar con los ciudadanos. Tenéis el ecosistema de la transparencia junto con el portal y el derecho de acceso. A mano derecha, el portal de los datos abiertos con la reutilización de datasets, incluso de las aplicaciones diseñadas por la Diputación. Y a mano izquierda, el portal de participación, precisamente para dar cabida a la sociedad en la toma de decisiones públicas. Y abajo, una capa de seguridad y privacidad que es la que le da coherencia a todo el sistema. El relato de la Diputación vinculado a todo esto que os estoy contando lo tenéis ahí. Diputación cree un modelo de gobierno abierto que promueve la transparencia, la participación y los datos abiertos y la rendición de cuentas como elementos consustanciales a la acción pública. Significa esto que al final de lo que os estamos hablando no es pura verborrea, no es literatura, sino que forma parte de la lógica en la que entendemos la nueva gestión pública y que precisamente pivota en una buena administración pública basada en tecnología
y una administración abierta basada en los pilares del gobierno abierto precisamente. ¿Cómo podemos generar valor público a través de los datos abiertos? Y voy a poner algunos ejemplos obtenidos a través de un informe que genera Datos.gov y que se publicita cada año en la iniciativa Porta. Y veréis que podemos obtener valor público de los datos abiertos a través de 3 vectores. En primer lugar, los datos abiertos para optimizar la eficiencia y la efectividad de las administraciones públicas. Concretamente, a través de la monitorización de correcto uso de los recursos públicos. Por ejemplo, identificando áreas de mejora. Y, por último, la adopción de estándares para compartir y almacenar datos. Por poneros algún ejemplo, fijaros, auditoría de correcto uso de los recursos públicos. Vicente ha hablado precisamente de que en los portales de transparencia podemos consultar el sueldo de los diputados, las retribuciones o los viajes, desplazamientos, pero tenemos a nuestra disposición la Base Nacional de Subvenciones, el portal de contratos del Estado, FACE, que es la plataforma de facturación electrónica, donde se puede monitorizar prácticamente en tiempo real los recursos que se destinan a cada una de esas acciones. Por poneros un ejemplo concreto, en la adopción de estándares para compartir y almacenar datos, el gobierno noruego impulsó una plataforma precisamente para compartir información pública que permitía conocer en tiempo real el estado de sus carreteras. Eso permitió mejorar no solo el trazado de las mismas, el mantenimiento, sino conocer en tiempo real los accidentes y compartir esa información con los servicios de sanidad y con los propios usuarios de las vías. Es decir, que al final los datos abiertos tuvieron un impacto espectacular en un sector estratégico como podría ser la red viaria. Por poneros otro ejemplo, datos abiertos para impulsar la innovación pública, impulsando o identificando, mejor dicho, patrones que den apoyo a la toma de decisiones, es decir, a través de indicadores que mejoren la toma de decisiones públicas, desarrollando e implementando de forma más activa políticas públicas porque nos permiten conocer más a fondo cuestiones reales en materias concretas. Y, por último, mejorando la calidad de los datos a través del feedback público. Todos conocemos ejemplos de portales que han sido controlados, monitorizados por sociedad civil, y estoy hablando de Access Info, de Cibio, que siempre están aportando valor a las publicidades que se dan y mejorando sistemáticamente esos datos. Por poneros un ejemplo, en este caso, el gobierno de Francia utilizó análisis predictivos de datos a través del Machine Learning precisamente para tomar mejores decisiones públicas en áreas estratégicas como podría ser educación, sanidad. Somos capaces de mejorar nuestras decisiones en la medida en que observamos patrones de conducta en los ciudadanos. Si somos capaces de predecir un incremento de pico de demanda en nuestras atenciones ciudadanas, en las oficinas de atención ciudadana, podremos dimensionar mejor nuestros recursos. Si la UGE es capaz de dimensionar un pico de demanda en sus repositorios documentales, podrán incrementar el ancho de banda, podrán incrementar las dotaciones informáticas para que no caiga el sistema cuando en periodo de exámenes, por ejemplo, pretenden asumir más consultas por parte de los ciudadanos, de los usuarios, perdón. En tercer lugar, datos abiertos para fomentar la transparencia y la participación. Bueno, los datos abiertos son la gasolina de las plataformas de transparencia y participación ciudadana. Es el material que da de comer precisamente a esas plataformas. Es muy importante de cara a hacer una auténtica rendición de cuentas para seguir las acciones de todos los gobiernos. Conocéis muchos portales de transparencia que lo que hacen es conseguir monitorizar la acción de gobierno en tiempo real y no simplemente con una foto subida de una inauguración, sino con entregables concretos donde se puede comprobar efectivamente que la obra se ha construido, que el proyecto se ha ejecutado y que permite a la sociedad civil hacer un seguimiento de los planes de mandato, de los planes ejecutivos y que de alguna forma supone retroalimentar el ciclo de la gestión pública. Y luego porque permite facilitar la comprensión de las políticas públicas en la medida que está dando información vinculada a decisiones públicas que sin esa información seríamos capaces de interpretar. Otro ejemplo, Eslovaquia en programas de monitorización de la contratación pública. En España se ha hecho también algo muy parecido,
donde a través de inteligencia artificial cruzamos bases de datos para saber en qué momento se han abusado de los modificados, en qué momentos no se han utilizado las herramientas adecuadas, no se ha publicado ni las licitaciones en los boletines que hacía falta. Y a través de esa información cruzada, los gobiernos pueden tomar decisiones públicas más acertadas y la sociedad puede conocer más al dedillo la acción de gobierno en materias tan complejas como son la contratación pública. Bueno, estos son algunos casos de éxito en el mundo. Yo os pongo aquí un mapeo de los más importantes. Justo en esta página web, cuando pinchéis, encontraréis el enlace del informe completo. Nuestra idea es dejarlo en un repositorio de la Diputación de Castellón y también de la Universidad Jaime I para que lo podáis consultar junto con la grabación. Y por mi parte, yo creo que ya estoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Borja. Muy interesante, ¿eh? La verdad es que aparte de clarificar conceptos que ya también todo el resto de ponentes ha hecho, bueno, pues nos has convencido de que la apuesta por la generación y la utilización de datos abiertos pues es una estrategia muy eficaz para las administraciones públicas. Gracias. Yo creo que ahora, bueno, pues ha llegado el momento de abrir el debate. Se puede utilizar el chat. Bueno, en estas cuestiones, Borja, si me echas un cable, el chat está abierto, ¿no? El chat está abierto, de momento no hay ninguna pregunta, pero yo si no hay preguntas, yo sí que tenía una pregunta, en este caso para Lidón. Lidón decía que hay un gap muy importante en este caso del conocimiento del uso de datos abiertos a vuestros colectivos, ¿no? Me refiero a investigadores, a PAS, a estudiantes. ¿Cómo creéis vosotros, o incluso tú, Cristina, podrías responder, cómo creéis vosotros que desde la universidad podéis dar a conocer mejor una materia a veces difícil incluso de explicar para los técnicos, pero de tanta utilidad pues para los investigadores? Hace poquito hicimos una jornada, pero por ejemplo para los estudiantes, para que conozcan y sepan filtrar entre información veraz y fake news, ¿no? ¿Cómo creéis que desde la universidad podéis ayudar a conocer mejor esos datos? Lidón, conecta el micrófono. Sí, no me había dado cuenta. Vale, a ver, yo creo que el tema está en hacer diferentes tipos de actividades, pero actividades que sean un poco originales, en el sentido sobre todo de prácticas, de cara a los estudiantes. Entonces, aquí yo creo que tiene que haber mucha conexión con los profesores. Desde el archivo de la biblioteca podemos asesorar un poco, dar apoyo, pero realmente creo que aquí el papel importante lo tienen los profesores, que realmente conozcan y vean el valor que tienen los datos abiertos y lo puedan transmitir a los estudiantes. Se pueden hacer sesiones de formación de cómo buscar datos abiertos o por temáticas, pero también se pueden hacer tipo... por supuesto, en menor tamaño, no tanta división, un data, ¿vale? Un datacon con información o con datos de algún ámbito en concreto. Es decir, yo creo que el tema de la formación es muy importante, sobre todo para dar a conocer y a través de actividades muy dinámicas. Totalmente de acuerdo. No, sí, por alusiones, no puedo añadir mucho más a lo que ha dicho Lidón. Es efectivamente hay que enganchar a los alumnos. Ella ha expuesto muy bien en sus diapositivas cómo ya los alumnos hacen utilización de datos abiertos, pero no son conscientes. Y bueno, cualquier tipo de reto, 3 noticias en un periódico y las 3 falsas, seguro preguntas en el aula cuántos las saben identificar y de ahí ya tienes un juego para empezar a engancharles y en la lucha contra la fake news, que es lo que preguntabas. Tenemos una pregunta de Juan G, que me ha pedido por el chat activar el micro y hacer la pregunta a viva voz. No tenemos ningún problema. Juan G, cuando quieras. Hola, buenas tardes. No sé si me veis, si me oís. Ambas cosas. Perfecto. Nada, muchísimas gracias. Enhorabuena a los ponentes y enhorabuena a la organización, porque la verdad es que las 4 ponencias han sido francamente interesantes. Yo, más que preguntas, sí que me gustaría comentaros algunas cuestiones que me han resonado muchísimo, sobre todo de la intervención de Lidón. Bueno, yo, por introduciros un poco, formo parte del equipo técnico de un portal colaborativo de datos abiertos universitario que se llama Universidata, donde ahora mismo están publicando datos abiertos de 6 universidades, están en el proyecto.
Es un portal muy reciente, llevamos apenas 2 meses fuera. Y conforme hablaba Lidón y ponía esos ejemplos de reutilización potencial de datos abiertos universitarios, pues a mí me iba sonando sobre todo con casos concretos de reutilización que, bueno, en estos 2 meses casos que llevamos funcionando sí que hemos registrado, ¿no? Por ejemplo, ella hablaba en el uso docente de los datos abiertos y sí que es cierto que nosotros tenemos constancia de que al menos en un máster en ciencia de datos de una universidad se están utilizando los datos abiertos de las universidades en el portal para la docencia, en concreto para un caso práctico. Nos ha llegado también un uso muy interesante de un estudiante que estaba utilizando los datos abiertos de movilidad para intentar tomar una decisión en cuanto a su destino Erasmus. También cuando Borja decía que el principal consumidor de los datos abiertos es la propia administración, también nosotros pues hemos visto que son las propias universidades las principales consumidoras de los datos que se están publicando en el portal. En concreto, sabemos que se están consumiendo datos de matriculación, de matrículas, fundamentalmente para analizar a dónde se están yendo a estudiar estudiantes que están en mi zona geográfica, pero que se están yendo a estudiar a otras universidades. Es uno de los análisis que tenemos constancia que se está haciendo. También análisis detallador de presupuestos, sobre todo sabemos de jefes de servicio que han estado comparando presupuestos un poco entre universidades que pueden ser de tamaños similares, pues para tomar sus decisiones, ¿no? O hacer sus peticiones. Con lo cual, pues poner de manifiesto mi acuerdo en todo lo que ha afirmado Lidón sobre la potencialidad que tienen los datos abiertos universitarios para todos esos perfiles, ¿no? Y para muchos más. También Sergio ha hablado que una de las ventajas de publicar software en abierto es la detección de errores y la corrección de errores por parte de terceros. Nosotros nos hemos dado cuenta también que esto ocurre en los datos. Es la máxima aquella de no esperes a que estén perfectos para publicarlos, sino que públicalos para que estén perfectos, ¿no? Ya ha habido correcciones de errores en los datos abiertos porque ya ha habido reportes de errores. Y yo creo que eso, lejos de avergonzar, lo que tiene que hacer es alegrarnos, ¿no? En un dataset de 70 y pico mil registros es absolutamente ingenuo pensar que no va a haber ningún error, ¿no? Poco más. Me ha gustado mucho todas las intervenciones y, si me permitís, deciros que mañana las universidades de Universidad también organizan un evento parecido a este, al que evidentemente estáis todos invitados. Gracias. Muchas gracias a ti, Juanje. Muchas gracias, Juanje. Yo conozco el proyecto por Nacho Criado, en redes sociales lo he visto y me parece muy interesante. Os seguiremos, vamos, yo personalmente os seguiré la pista desde muy cerquita. Se podría incluso hacer un periódico digital, ¿no? Con toda la información que acabas de aportar, Juanje. Me ha encantado lo del Erasmus, el análisis que hace de los datos para estudiar su movilidad. Bueno, y antes yo decía que los periodistas no solo servimos para redactar, ¿no? Porque hoy en día pues, podemos ocupar distintos puestos, distintos entornos donde se produce la información. Precisamente lo acabas de comentar, entornos universitarios en los que un periodista podría tener cabida, efectivamente. Ya no trabajamos tanto como antes, ¿no? Es decir, el típico periodista tradicional, como decía, que recurría a las fuentes orales. La tecnología va a hacer que utilicemos, digamos, otros mecanismos, otros medios para poder trasladar nuestra información. Los periodistas de mañana todavía no se han inventado porque la tecnología, como decía mi compañero Borja o vosotros, tanto Sergio como Lidón, pues avanza muchísimo, pero en este caso tenemos que estar siempre a la vanguardia y una de estas formas de estar ahí es con lo que tú acabas de decir. Enhorabuena. No sé si hay alguna duda más por ahí, alguna pregunta, Cristina, si no, podemos cerrar cuando queráis. Sí, creo que no, yo tampoco veo nada. Nos acompaña ya entre los asistentes, tenemos ya aquí al vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGI, Jesús Lancis. Hola, bon dia, Jesús, que ara s'ha incorporat des de fa ja molt de rato. Bon dia, Cristina. Bon dia i bon dia a tots els que esteu, a tots els assistents, a los panelistes i a la resta de participants en la jornada. Pues Jesús, jo crec que com ja estem proper de l'hora i ja no hi ha cap intervenció més, podem anar clausurant la jornada.
Molt bé, Cristina, moltes gràcies. Lo vaig a fer molt breu perquè el més important ja s'ha dit. Les experiències que heu compartit en l'àmbit de les dades que generen les universitats, totes les institucions públiques com la Diputació, les dades que es generen, els programaris per a manipular-les en l'àmbit de la recerca, que us ha contat Sergio, és el més important i ja són quasi les 2:30 i estic segur que tots tenim molta fam i moltes ganes d'anar a dinar a casa. Jo crec que heu posat molts exemples de l'ús que se poden donar a la generació ingent de dades que genera la humanitat dia a dia i que tenim dificultats inclús per a poder emmagatzemar d'una manera raonable, con un consum energètic tolerable, etc. Totes les experiències que heu contat del que estàveu comentant abans, de l'elecció de destinació d'un destí Erasmus, són exemples d'usuaris, però jo crec que hi ha un potencial enorme en l'anàlisi de dades. Totes les ferramentes del Big Data, de l'Internet de les coses, de la intel·ligència artificial, les infraestructures per almacenar els datos posen a l'abast de la ciutadania instruments molt, molt potents per a prendre decisions i per a impactar en problemes que té la humanitat en aquest moment, com és l'envelliment actiu de la població, com és l'escalfament global. Totes aquestes problemàtiques se poden abordar d'una manera molt més racional tenint present la informació i tota la quantitat de dades de la que disposem. Avui en dia tenim ferramentes de genòmica, quan anem al metge volem que els tractaments siguin individualitzats i personalitzats. Tot això es genera a partir de la informació que nosaltres mateixos generem dia a dia gastant els telèfons mòbils, engegant, sensoritzant moltíssimes plataformes que tenim al nostre abast, etc. Per això jo crec que és fonamental aprofitar tot aquest flux d'informació, posar a l'abast de la comunitat d'investigadors, però de la ciutadania en general, totes les dades per a que puguen prendre decisions informades. I per això pense que iniciatives com la de la Diputació o espais com el repositori de la Universitat Jaume I o iniciatives del nostre personal investigador com Sergio, que posen a l'abast de tot el món les seves dades, simplement per a que siguin replicables i tot el món, diguem, és un exercici de rendició de comptes i de transparència també. Per això aquesta jornada i aquest dia que estem celebrant així és de lo més apropiat. Moltíssimes gràcies a totes les persones, a la Diputació, a Borja per tot l'impuls que genera, a Cristina per la seva receptivitat també i a Vicente, a Sergio i a Lido, moltíssimes gràcies per compartir en tot el món la vostra experiència, el vostre cas d'èxit. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, Jesús. I bon dia del Open Data d'enguany, que és el motiu d'aquesta commemoració. Me sumo a les teves paraules d'agraïment. Borja, anem tancant. Sí, res, moltíssimes gràcies a tot el món, gràcies a Charo que s'ha tingut que retirar. Ha sigut un plaer i és un plaer treballar en la universitat. Tenim una aliança estratègica que esperem que dure molt de temps i segur que anem fent cosetes junts. Gràcies Vicent, Lidoni i Sergio i fins a la propera. Que vagi molt bé. Molt bé. Adéu, gràcies. Gràcies. Hasta ara.